Saludos estimados estudiantes, espero se encuentren bien. Y para continuar con las clases, sí, vamos a retomar el tema que habíamos estado viendo en clases. El tema es energía, ¿sí? Habíamos ya estudiado un poco de lo que es energía cinética. Ahora vamos a repasar un poco la parte de lo que es energía potencial gravitatoria. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y simple posible para no alargar mucho el video, y con una explicación de un ejemplo también. Así como habíamos visto ya en clase, les había indicado ya también un poco sobre esto, que la energía potencial gravitatoria es la capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo en virtud de su posición. ¿Sí? Esta posición va a tener relación con un sistema de referencia. Aquí hablamos precisamente de lo que es la energía. La energía que se produce a través de la altura que tiene este cuerpo. Sí, a través de una altura con respecto a un sistema de referencia, como podemos ver en el gráfico que les muestro aquí. Tenemos que un cuerpo con respecto a otro o un sistema de referencia se encuentra a una altura. Entonces, cuando tenemos eso, vamos a tener lo que es energía potencial gravitatoria, como les había indicado, la capacidad de un cuerpo de producir trabajo en virtud de su posición. ¿Sí? Vamos a tener una pequeña condición, que la energía potencial gravitatoria va a ser proporcional a la masa del cuerpo y también a la posición, si respecto a un nivel de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que sea directamente proporcional, que a mayor masa va a tener mayor energía y que a mayor altura también va a tener mayor energía. ¿Sí? Como ya habíamos visto, este tipo de energía, la unidad en el sistema internacional que se va a ocupar va a ser el joule, y las dimensiones serían las que les muestro aquí a continuación, que sería de masa multiplicado por longitud al cuadrado y por tiempo a la menos 2. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de aplicación de la fórmula que les muestro aquí, que es masa por gravedad y por altura. Entonces, bastante sencillo. Vamos a revisar este ejemplo que les muestro aquí. Simplemente un ejemplo de aplicación. Entonces lo que tendríamos acá son, que les dice, desde una altura de 15 metros respecto al piso se lanza un cuerpo de 100 gramos con una velocidad de 15 j metros por segundo. Calcular a los 2 segundos la altura que tiene el cuerpo respecto al piso y la energía potencial gravitatoria respecto al piso. Entonces vamos a ver el literal A. Les dice la altura que tiene el cuerpo respecto al piso. Para eso vamos a ocupar lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿De dónde vamos a ocupar esto? Tenemos que el desplazamiento o distancia, en este caso más precisamente distancia, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuáles serían los datos a ocupar acá? Velocidad inicial la tenemos, que es de 15 metros por segundo, tiempo serían 2 segundos, y la aceleración en este caso va a ser la aceleración de la gravedad, ¿sí? Porque nos dice que al notar esta velocidad inicial de 15J, eso quiere decir que se lo lanzó verticalmente hacia arriba, ¿sí? Por el valor de la velocidad. Y aquí tendríamos otros datos, ¿no? Nos dice una altura inicial de 15 metros, por lo tanto vamos a tener que desglosar este desplazamiento, que sería altura final menos altura inicial, y la fórmula en el otro caso quedaría exactamente igual. Tendríamos que despejar porque estamos buscando a qué altura, sí, la altura que tiene el cuerpo con respecto al suelo. Entonces esta altura inicial pasaría a sumar y la otra parte quedaría exactamente igual. Por último, reemplazar datos, ¿no? Altura inicial nos dice que son 15 metros. Velocidad inicial. Velocidad inicial
que tenemos de 15, tiempo de 2 y más un medio de la aceleración. En este caso, como la aceleración va a estar en contra del movimiento, si lo tomamos va a ser negativa en este caso, menos 9,8, y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado, que sería 2 elevado al cuadrado. Al resolver todo esto vamos a tener el resultado de 25,4 metros. Esa va a ser la altura que alcance este proyectil en ese determinado tiempo. ¿Sí? Y con eso tendríamos ya resuelto el literal A. Este dato es importante ¿para qué? Para encontrar la energía potencial gravitatoria respecto al piso a ese tiempo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo podríamos resolver. Para el literal B tenemos que nos pide la energía potencial gravitatoria. Entonces tenemos que la energía potencial gravitatoria está definido por masa, por gravedad y por altura. Tendríamos que reemplazar el dato aquí. Masa tenemos que son 100 gramos, pero tenemos que ocupar unidades del sistema internacional, que serían kilogramos, es decir, 0,1 kilogramos al hacer la respectiva transformación. La gravedad ya tenemos de 9,8 metros por segundo al cuadrado, y la altura, que lo habíamos calculado hace un momento, de 25,4 metros. Al resolver todo esto vamos a tener un resultado de 24,89. Sí, 24,89. ¿Qué unidades en este caso van a ser? Unidades de joules, unidades de energía. Sí, en unidades de energía. Tenemos ya un ejemplo de aplicación de esta fórmula, de este tipo de energía. Ahora a continuación vamos a analizar otro tipo de energía que es bastante sencilla, también lo habíamos analizado también un poco en clases, que es la energía potencial elástica. En este caso este tipo de energía se va a aplicar para cuerpos que cumplan una característica específica, sí, que puedan elongarse o puedan comprimirse, es decir, elásticos, resortes, ¿sí? Y definiendo más precisamente esta energía, este tipo de energía va a ser la capacidad que tienen ciertos cuerpos de restablecer sus dimensiones iniciales, ¿sí? Es decir, la capacidad que tiene un resorte de producir trabajo en virtud de su deformación. Sí, en virtud de su deformación va a ser la longitud que varía este tipo de cuerpos, este resorte o este elástico. ¿Sí? Y de la misma manera esta energía va a ser directamente proporcional a la constante elástica del resorte y a su deformación al cuadrado. Es decir, que mientras mayor sea su constante elástica, mayor energía potencial elástica tendrá, y de la misma manera se da con la deformación. A mayor deformación, mayor energía potencial elástica. Como podemos ver aquí en la fórmula, es un medio de la constante multiplicado por x al cuadrado. X al cuadrado va a ser la deformación y k va a ser la constante elástica. Las dimensiones son las mismas de cualquier tipo de energía: masa por longitud al cuadrado y por tiempo a la menos 2. Y como podemos ver acá un gráfico explicativo, cuando tenemos un resorte con condiciones originales, tras elongarlo y por último tras comprimirlo, tendríamos ya de esa manera. Vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación de este tipo de energía. Como ven acá les pongo a un resorte de constante elástica 200 newtons sobre metro, que esas van a ser las unidades de la constante elástica a tomar en cuenta, que tiene 50 centímetros de longitud original. Se le comprime 20 centímetros y se suelta. Determinar la ecuación de la fuerza variable como literal A. Como literal B
la energía potencial elástica cuando la deformación es de 40 centímetros. Para el literal C, cuando la deformación es de 10 centímetros. Y para el literal D, el trabajo de la fuerza elástica para llevar el resorte desde la posición 1 a la posición 2, es decir, de una deformación de 40 centímetros a una deformación de 10 centímetros. Vamos a ver cómo resolver esta parte. Tomar en cuenta que en la mayoría de casos los resortes se los va a mostrar las longitudes originales en centímetros debido a que no son muy grandes, ¿no? Tenemos que hacer los respectivos cambios de unidades para encontrar los respectivos valores de energía. Entonces empecemos con el literal A. Nos dice la ecuación de la fuerza variable. Entonces, por definición se tiene que la fuerza elástica es menos K por X, ¿sí? Donde K es la constante y X es la deformación. Como nos habla de una ecuación de fuerza variable, simplemente lo que iríamos cambiando aquí es el valor de la constante, que es de 200. Y esto lo multiplicaríamos por la deformación. A eso se refiere una ecuación. Cuando se habla de una ecuación es en dependencia de una variable. En este caso va a ser en dependencia de la elongación, porque eso es lo que podemos cambiar. No podemos cambiar la constante del resorte. Con eso tendríamos ya el literal A, ¿sí? Eso es en forma general una ecuación. Para el literal B, ¿sí? Para el literal B nos pide la energía potencial elástica cuando la elongación, la deformación del resorte es de 40 centímetros. Tomar en cuenta los respectivos factores de conversión. Entonces, por definición teníamos que la energía potencial elástica es 1/2 por K y por X al cuadrado. Reemplazando datos tendríamos 1/2 de 200 newtons sobre metros por 0.4 metros, que equivaldrían los 40 centímetros. Y con eso simplemente resolveríamos. Y esto va a ser para el primero, ¿no? Para la primera deformación. Al resolver esto vamos a obtener el resultado de 16 joules. Sin olvidar las unidades. Siempre y cuando hagamos todas las unidades en el sistema internacional, vamos a llegar a las unidades respectivas de cada magnitud. Vamos a ver ahora el literal C. Es básicamente lo mismo, solamente que ahora la deformación va a ser de 10 centímetros y no de 40 como fue en el anterior caso. Sería un reemplazo simplemente distinto. Tendríamos 1/2 de 200 newtons sobre metros y por 0.1 metros, que es la equivalencia de 10 centímetros. Por lo tanto, la energía potencial elástica para la segunda parte tendríamos de un valor de 2 joules. Sí, de 2 joules. Sí, y por último, lo que haríamos a continuación es, revisemos acá esto. Aquí, perdón, una cuestión elevado al cuadrado, no olvidarnos de eso. Si en el anterior caso no le hice, por favor corregir esa parte. La fórmula nos dice elevado al cuadrado. Sí, y vamos a ver acá si lo estamos haciendo bien. Tendríamos, no sé si hice bien el cálculo en este caso, entonces por favor vamos a corregir. Tendríamos 1/2 por 200 y por 1/10, sí, 1 centésimo, que equivaldría al 0,1 al cuadrado. Simplificando tendríamos 2 ceros y el 2 de acá, por lo tanto esto es de 1 joule. Por favor corrijamos eso. 1 joule. Y por último vamos a hacer el literal C. Para el literal C tenemos, para el literal D, que nos dice el trabajo de la fuerza elástica para llevar el resorte
desde x1 a x2. Habíamos visto que por definición el trabajo se lo puede definir como la variación de la energía. En este caso solo tenemos la energía potencial elástica, entonces sería solamente la variación de la energía potencial elástica que tenemos en estos dos puntos, ¿no? No tendríamos nada más para comparar. Y tendríamos que esto sería la energía potencial elástica en el punto 2 menos la energía potencial elástica en el punto 1. Sí. Reemplazaríamos datos y vamos a ver cuánto obtenemos. Tendríamos menos 1, que sería la energía potencial en 2, 1 joule, y menos 16 joules, que sería para la 2. Por lo tanto, esto nos va a dar, haciendo ley de signos, menos por menos nos da más 15 joules. Sí, en este caso esa va a ser la variación de la energía cinética, 15 joules. Y con esto tenemos una explicación bastante corta de este tema. Muchas gracias por su atención.